Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Mujeres sin Filtro. Estamos aquí en una nueva temporada de este espacio a través del cual construimos el diálogo tratando temas de interés con invitados expertos de nuestro país. Es para nosotras un gusto saludarlos y por eso quiero darle la bienvenida a mi compañera de set el día de hoy. ¿Cómo estás, María Inés? Sara, encantadísima de estar aquí compartiendo este set contigo y con ustedes también televidentes que nos acompañan hoy aquí en nuestra segunda temporada de Mujeres sin Filtro, el espacio de la franja de opinión del canal Univalle TV. Semana tras semana vamos a estar con invitados especiales, Sara, para tratar temas de actualidad y sobre todo que construyan sociedades, Sara. Nos hemos enfrentado a una situación sin precedentes. No esperábamos que una pandemia mundial, un enemigo invisible, llegara a formar parte de nuestras vidas y nos obligara a cambiar todo lo que conocíamos como cotidianidad. Y por eso nos hemos dado a la tarea de transformar nuestras formas de llegar hasta sus casas, estableciendo conexiones remotas con nuestros invitados para posibilitar que los temas de interés siempre lleguen a ustedes de la mejor manera. Por eso los invitamos para que se conecten con nosotros a través de las redes sociales, @canal Univalle TV. Desde allí estaremos teniendo en cuenta sus opiniones para tratar los temas que estaremos disertando con nuestros invitados durante cada semana, María. Tú lo has dicho, Sara, es importante para nosotros la percepción que ustedes tengan sobre todos los temas que estamos hablando, sobre todos los temas que vamos a hablar semana tras semana con los invitados especiales. Por eso ustedes tienen voz en nuestras redes sociales, ya lo ha dicho Sara, conéctense a través de @canal Univalle TV. Sara, hoy es un tema que vamos a tratar interesantísimo con unas invitadas muy especiales que vamos a proceder a presentar más adelante, y es el tema de la migración de venezolanos en Colombia. Es un fenómeno social trascendental hoy día en nuestro país y con ellas vamos a tratar temas, sobre todo reflexiones de los puntos críticos y las consecuencias sociales, políticas y económicas que este fenómeno social, la migración de venezolanos en Colombia, trajo aquí a nuestro país, Sara. Por eso queremos invitarlos para que observemos una información que ha preparado nuestro equipo para darle contexto a este importante tema. En la actualidad, la migración venezolana representa una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo. Esto según las estadísticas entregadas por los gobiernos que los reciben. Más de 4 millones de venezolanos han salido de su país hasta la fecha. Un informe realizado con datos del Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones OIM y de organizaciones de venezolanos da cuenta que Colombia es, entre 98 países, el principal receptor de dicha población. Aunque parte de estos ciudadanos llegan de forma legal para obtener el acceso al trabajo, la educación y los servicios sociales, otros permanecen sin ningún tipo de documentación o permiso para permanecer en los países cercanos. Dicha condición los convierte en una población de hombres, mujeres y niños vulnerable a la explotación laboral y sexual, el tráfico de personas, la violencia, la discriminación y la xenofobia. Esta situación migratoria ha generado diferentes percepciones ciudadanas. Para algunos, la llegada de venezolanos a Colombia ha sido positiva debido a la implementación de nuevas culturas, conocimiento, oportunidades de inversión y una manera de retribuir a la solidaridad venezolana por recibir a muchos colombianos que durante las décadas de los 70s y 90s huyeron de la violencia, el narcotráfico y en otros casos para buscar mejores oportunidades laborales. Por otro lado, algunas percepciones resultan no tan agradables, debido a que algunos piensan que esta situación migratoria ha desencadenado factores de violencia, pobreza, inseguridad, desempleo, entre otros. ¿Qué acciones se deben tomar para ponerle frente a esta situación? Hoy, en Mujeres sin Filtro, migración venezolana. Y para conocer y ahondar más en este interesante tema, hoy contamos con 3 expertas en materia que nos van a acompañar y nos van a ayudar a entender y a construir el debate al respecto de este tema. Por eso queremos saludar a esta hora a Eliana Caterine Mojica Acevedo, quien es comunicadora social, periodista organizacional, magíster en gerencia educativa, docente, investigadora asociada a la Universidad de Pamplona y además representante de la Facultad de Arte y Humanidades ante el Comité de Investigaciones de esta universidad. Bueno, una gran bienvenida a Eliana Caterine Mojica. A continuación presentamos
muy especialmente a Gladys Adriana Espinel Rubio. Ella es comunicadora social y magíster en estudios sobre problemas políticos, doctora en ciencias políticas, directora del Grupo de Investigación en Comunicación y Medios, docente asistente del Departamento de Pedagogía, Comunicación y Multimedia de la Universidad Francisco de Paula Santander. Bienvenida. Y cerramos este ramillete que nos acompaña el día de hoy de expertas en la materia con Rosa Emilia Bermúdez Rico, quien es doctora en estudios de población por el Colegio de México y magíster en sociología. Es además docente investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle y actualmente es la directora de investigación y estudios Mujer, Género y Sociedad de esta alma mater desde noviembre del año 2019. Le damos la más cordial de las bienvenidas a las tres. Gracias por aceptar la invitación a acompañarnos aquí en Mujeres sin Filtro. Realmente, Sara, es un honor estar aquí con estas tres invitadas y vamos a entrar ahora sí en materia con la primera pregunta, Sara, y es ¿por qué los venezolanos están llegando a nuestro país? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa? Empecemos, Rosa Emilia, profesora, con usted. Bueno, pues buenas tardes para todas y todos. Es un honor estar compartiendo aquí este set con las colegas para el programa de la universidad. Realmente, digamos, pensar la migración venezolana hacia Colombia es pensar desde el siglo XX, ¿no? O sea, tenemos un proceso migratorio muy fuerte en el siglo XX cuando eran los colombianos los que nos dirigíamos hacia Venezuela. Y siempre hay que recordar esto porque hoy nos preguntamos ese flujo migratorio tan fuerte de venezolanos a Colombia, pues tienen esos orígenes históricos, ¿no? De una migración que inicialmente fue de colombianos hacia Venezuela, y esto pues genera lo que genera la migración, es construir redes, vínculos, familias, hogares que hicieron su vida, de colombianos que hicieron su vida en Venezuela y que ante la crisis, ¿no? Que comienza a finales del siglo XX, sobre todo, digamos, en estas 2 décadas del siglo XXI, de la crisis venezolana, deciden regresar a Colombia con sus familias ya complicadas también con venezolanos. Y una población venezolana que ve en el país colombiano pues la frontera más importante y una oportunidad de hacer vida en nuestro contexto. Entonces hay que entender el flujo venezolano, digamos, con una clara raíz histórica que siempre nos ha unido a los colombianos con los venezolanos y como un resultado, esta afluencia fuerte, como un resultado de ese proceso histórico precisamente ante una situación de crisis que hoy vive Venezuela y que ve en Colombia una posibilidad y una oportunidad para radicarse. Gracias, profesora Rosa, por este contexto que usted nos hace al respecto de lo que ha sido esa migración histórica del flujo de personal entre ambos países. Pero, Eliana, yo quisiera preguntarte, atendiendo a este contexto histórico que nos ha esbozado la profesora Rosa, ¿cuáles entonces son esos aspectos puntuales de la crisis que se vive en el vecino país que están llevando a que sus compatriotas lleguen a Colombia y con qué obstáculos se están encontrando al querer llegar aquí a establecer pues una vida, digamos, con las condiciones que nuestro país ofrece para ellos? Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que nos da la posibilidad de dar a conocer precisamente este fenómeno social que estamos viviendo en estos momentos y que, como decía la profesora anteriormente, es una coyuntura que se presentó a nosotros los sectores de esos migrantes y de la población venezolana que en estos momentos se está dando pues de una manera bastante grande. Pues primero que todo, si hay de situación tanto económica, política y social que ha hecho que los empiecen desde el 2015 con el cierre de la frontera a llegar a nuestro país como han venido llegando. En el 2015 se ocasiona el cierre del paso vehicular o el cierre fronterizo que hizo que este fenómeno empezara como a ser un poco más crítico y que se dio la definitiva en un corredor humanitario después en el 2019. Entonces, la situación que se estaba dando o que se está dando en el país ha hecho que los venezolanos
económicas y tratar de generar también una calidad a sus familias. Entonces, ellos han... Parece que en el objetivo de esto que hemos llamado la aventura de la virtualidad estamos teniendo algunos inconvenientes técnicos para poder escuchar con claridad la intervención de Eliana en este momento, María Inés. Pero bueno, eso hace parte y les compartimos que es parte de esta nueva aventura a la que nos hemos enfrentado para buscar llegar de la mejor manera a todos sus hogares y les agradecemos la comprensión y el apoyo en este proceso en el que aprendemos todos juntos, María Inés. Es cierto, Sara, pero hemos alcanzado por lo menos a analizar lo que ha esbozado la profesora Rosemilia y la profesora Eliana, y es básicamente establecer unos momentos históricos importantes, producto y la razón por la cual tenemos hoy en día una migración, digamos, histórica en nuestro país, ¿no? Mencionaba la profesora que efectivamente por el cierre de la frontera en el 2015, pues esto fue una aliciente o una causa probable en la cual hoy en día tenemos este fenómeno social en nuestro país. De todas maneras, seguimos terminando con la profesora Eliana y continuamos con la profesora Gladys Adriana para preguntarle, y que no se nos escape, Sara, qué tipo de población está llegando hoy aquí de Venezuela y cuáles concretamente son los obstáculos que esta población de Venezuela ha enfrentado aquí en nuestro país. Profesora Eliana. Bueno, la población... ¿Eliana o Gladys? Profesora Eliana y luego profesora Gladys Adriana. Profesora Eliana, terminemos la idea con usted y seguimos. Bueno, estaba diciéndoles que empieza entonces a crecer después del cierre fronterizo del 2015 y ya el corredor humanitario del 2019 es lo que hace que empiece a acrecentarse más precisamente el flujo de los migrantes a esta zona de frontera específicamente. ¿Quiénes están llegando ahora? Pues no hay una población determinante, hombres, mujeres, niños. Anteriormente veíamos solamente caminantes, inmigrantes venezolanos, hombres, pero desde el 2019 empieza a verse específicamente el desplazamiento de mujeres con niños que anterior a esa fecha no se veían. Obstáculos que se hayan encontrado, hay muchos obstáculos precisamente que se dan ahora cuando ellos llegan acá a tratar de trabajar. Inclusive hay profesionales que no han tenido la oportunidad de encontrar un espacio, primero porque no se les da, a pesar de que ellos tienen la tarjeta de permiso fronterizo o de permanencia dentro del país, las garantías no son iguales siendo profesionales. Hay cierto tipo de discriminación con las que ellos se ven o se enfrentan cada día y tienen que acogerse a unos oficios diferentes a la profesión a la que tienen. Esto por un lado. Por otro lado, también la estigmatización que se tiene específicamente a la mujer venezolana que ha venido teniendo un estereotipo en cuanto a al trabajo sexual y también a la explotación y a otro tipo de trabajos que no dignifican ni a la mujer ni a cualquier persona, pero es estereotipos que han generado en torno a ella, de prostitución, de secuestro, de robo, de asesino. Entonces, eso por un lado, la xenofobia que estamos encontrando, que es más fuerte para las mujeres que para los hombres por la manera como se tratan, y también la mano de obra que no se ve calificada para las personas que llegan a nuestro país, precisamente porque se les quiere pagar un poco menos o porque definitivamente no encuentran mucha receptividad para que ellos puedan hacer un trabajo a veces con las calidades como lo hacían en Venezuela. Esas dos situaciones se han presentado de manera muy frecuente al llegar a esta zona en la que nos encontramos. Estoy hablando específicamente de Cúcuta y la frontera que tenemos con San Antonio del Táchira. Pues muy importante, profesora Eliana, lo que usted apuntaba, y queremos entonces que a través de la visión de Gladys, en este caso, podamos ir redondeando este contexto que hemos tenido
a lo largo de estas dos intervenciones, y es que, bueno, ya escuchamos un poco de Eliana qué tipo de población está llegando, qué obstáculos son los que han enfrentado. ¿Hay entonces en este momento, Gladys, cifras exactas y actualizadas al respecto de lo que ha sido y es la migración de venezolanos a nuestro país? Sí, claro que sí, por supuesto. Las últimas cifras de la ACNUR nos dicen que era alrededor, voy a dar unas cifras redondeadas porque estas están cambiando de manera permanente, pero el último reporte que tenemos y que es el que utilizamos para nuestras investigaciones es que hay alrededor de 1.400.000 ciudadanos venezolanos entre hombres y mujeres residenciados en el país. De ese 1.400.000, redondeándolo, la mitad están en condiciones de legalidad, es decir, tienen el permiso de permanencia. Otros han logrado el proceso de nacionalización porque, como lo mencionó la profesora Rosa, son personas, familias de retornados de nuestros abuelos que emigraron en la década de los 70 por el boom petrolero en Venezuela y también presionados por el conflicto armado colombiano. Y está la otra mitad que permanecen de manera irregular, que no han logrado, por supuesto, poder insertarse en la vida económica, sobre todo en la económica del país, y tienen que apelar pues a otras prácticas económicas que están en la informalidad también, y que es lo que por supuesto entra a competir con nuestro alto número de colombianos desempleados y que también viven de la informalidad y que son quienes se ven directamente afectados por esa competencia en los espacios y en los tipos de trabajos que realizan. Yo quería mencionar previamente frente a quiénes eran los que habían ingresado, quiénes eran los venezolanos que llegaban a Colombia. Pues podemos hablar de que, bueno, la propia Eliana Caterina hizo una distribución por edades, ¿no? Por rangos de edades y por género, hombres y mujeres, hombres solos en un tiempo como caminantes, luego ya mujeres, ahora desde el 2019 estamos viendo mujeres y niños con mucho más frecuencia. Pero también podemos hablar que en los últimos 10 años ha habido, digamos, 3 flujos migratorios diferentes hacia Colombia de venezolanos. Los primeros fueron precisamente la clase media profesional, mano de obra calificada, que se vinieron y se incorporaron en grandes empresas, específicamente del sector petrolero, de las petroquímicas, de las agroquímicas, porque ese era el fuerte de formación en Venezuela. También hubo un éxodo de personal médico, de personal docente, investigadores académicos de diferentes universidades que lograron asentarse en varias universidades públicas y privadas del país. Luego ya empezó a venir la clase media baja, también que de pronto eran profesionales, pero que no tenían un estatus alto en Venezuela, y son ellos quienes se ven enfrentados también a ser parte de esas economías que, si bien no es cierto, no son informales, sí no están de acuerdo con su nivel de formación. Entonces tenemos la experiencia de uno de nuestros entrevistados que nos decía: yo era ingeniero mecánico, trabajaba en una empresa, hacía diseño, mantenimiento industrial, ahora tengo que conducir un trencito de estos del centro comercial. Y luego tenemos ya estos últimos 3 años, desde el 2017 hasta la fecha, una oleada de la población más pobre, a la que le era más difícil salir del país. Por eso son los caminantes, porque ya no tuvieron recursos para pagar el transporte, o tienen muy pocos recursos para poder sobrevivir mientras se insertan en la vida económica del país. Entonces son 3 momentos distintos. Podríamos decir que si hiciéramos un análisis desde la clase social, en 3 clases sociales diferentes, de los venezolanos que han llegado a Colombia, y por eso podemos ver diferentes formas de relacionamiento, de asentamiento también, y por qué sobre unos recaen las estereotipaciones, las representaciones y la xenofobia, y sobre otros pues no, por supuesto, no es tan fuerte. Muy interesante ese contexto, Gladys, que nos brindas, además porque empiezan ahí a
empiezan allí, perdón, por temas si, me disculpan si de pronto como que las sobrecorto allí, me dicen que la profesora Rosa desde Máster tiene una intervencióncita. Yo les propongo una cosa, vamos a nuestro primer corte a patrocinadores y retomando nuestro bloque, retomamos la idea que tenemos allí, porque hay muchos conceptos que ya empezaron a volar en el ambiente de reflexión que estamos proponiendo, como la xenofobia, pero además los conflictos sociales y económicos que se derivan de este éxodo masivo de venezolanos. Entonces, vamos a nuestro primer corte a patrocinadores y regresamos con usted, profesora Rosa, para retomar la idea. Aquí seguimos en Mujeres sin Filtro con el tema de hoy de mucha actualidad y es la migración de venezolanos a nuestro país. Tenemos unas invitadas expertas en este tema, en este fenómeno social que hoy en día tiene trascendencia importante en nuestro país. Antes del corte a patrocinadores teníamos a la invitada profesora Rosa Emilia, quien quería, Sara, manifestarnos, hacernos una acotación interesante frente a todo este contexto que estábamos planteando hace unos minutos. Profesora Emilia, seguimos con usted y próximamente, para que lo vayamos pensando, vamos a adentrarnos en el tema de los impactos negativos y positivos que genera hoy la migración aquí en Colombia. Profesora Rosa Emilia. Ok, pues muchas gracias. Sí, que escuchando a las colegas y reflexionando pues con la información misma que ellas han entregado y con el análisis que hemos hecho de este flujo migratorio, la importancia de ver la heterogeneidad del flujo y sus distintos momentos, porque es lo único que nos permite entender, digamos, justo el éxodo que tenemos hoy en día, cómo se ha ido configurando y cómo responde a distintos momentos de la vida misma de la crisis en Venezuela y también cómo da lugar a distintas configuraciones de flujos migratorios y cómo hace de complejo el problema, digamos, de entender la migración venezolana en Colombia. La profesora Gladys pues ya mencionaba, digamos, que hay un claro perfil de clase social en este flujo migratorio, pero también podríamos ver cómo este flujo migratorio ha ido justo a la crisis económica y humanitaria que vive Venezuela, ¿no? Entonces, cada flujo ha ido también, digamos, asociado justo a esa crisis política, económica y humanitaria, ¿no?, del país vecino. Y también, digamos, nos ha exigido como país receptor tener que asumir distinto tipo de políticas y distinto tipo de reacciones justo a cada uno de esos flujos diferenciados. El más crítico, por supuesto, es el último, el humanitario, el que, digamos, muestra estas imágenes que son tan dolorosas en relación a los caminantes, a estos grupos de familia numerosos que vemos en las carreteras por todo el país y que ahora con la pandemia pues hemos visto de manera significativa y con toda la vulnerabilidad social, digamos, y vemos estos grupos de familias caminando en este ir y venir, porque ha sido también, digamos, este flujo es tan complejo y tan heterogéneo y está tan asociado a la crisis humanitaria y a las situaciones coyunturales de la política, de la relación internacional Colombia-Venezuela, que los migrantes visto en este dilema de ir y venir, prácticamente que ahora estamos hablando de un nuevo retorno de migrantes venezolanos al país post pandemia, justo porque llegaron a Venezuela y encontraron situaciones tan adversas que decidieron regresar nuevamente a Colombia. Quería solo también anotarte que en la última encuesta del 2019 ya habla de 1.800.000 habitantes venezolanos en Colombia. La profesora Gladys había mencionado 1.400.000 y la del 2019 ya nos está mostrando cómo ha crecido este flujo con 1.800.000 y que la gran mayoría se concentra en Bogotá, ¿no? Tenemos a Bogotá como el punto, digamos, que uno podría pensar que fuera la frontera, ¿no? Pero Bogotá es la ciudad de mayor recepción y las ciudades de frontera y del norte, por supuesto, por la cercanía a la frontera, pero incluso en el caso de Cali, nos hemos visto muy afectados también y hay un gran grueso de grupos de migrantes venezolanos en la ciudad, estas dinámicas del ir y venir, porque Cali, digamos, tan distante a la frontera, se ha visto como ciudad receptora por la migración que viene del sur, que viene de Ecuador, que viene
de Chile, es el que viene subiendo justo, caminando de retorno a Venezuela y terminan, digamos, un alto porcentaje quedándose en la ciudad. Entonces, la idea es que es heterogéneo, complejo, cambiante permanentemente, dado por una clase social en distintos momentos, es decir, es un fenómeno multiclase, donde hay una amplia participación de mujeres y niñas, como ya lo habían anotado, que también hace, digamos, la situación humanitaria mucho más crítica y heterogénea en términos de sus calificaciones, ¿no? Pero la crisis humanitaria viene siendo un éxodo fundamentalmente de sectores populares. Sí. Importante esto, profesora Rosemilia, muchas gracias por su acotación. Ya hemos hablado, Sara, de los diferentes momentos o digamos las olas migratorias en lo que se configura pues este fenómeno social, asimismo el tipo de población, cuáles son las ciudades digamos asentadas, receptoras de estos migrantes. La profesora Rosa lo habló muy bien, Cali, Bogotá siendo la primera ciudad receptora. También tenemos datos de ciertas ciudades en la costa Caribe que inclusive dicen que hay más venezolanos que colombianos. Pero entonces ahora sí adentrémonos a los impactos negativos y positivos que este fenómeno social, Sara, trae consigo para nuestro país. Profesora Gladys, ¿qué opina usted sobre esta diferenciación? ¿Qué podemos decir desde lo negativo y desde lo positivo? Profesora Gladys. Muchas gracias. Antes de avanzar, quería decirles que en efecto Bogotá es la primera ciudad receptora de migrantes venezolanos y le siguen en su orden Cúcuta, el norte de Santander y su área metropolitana, que es de donde les estamos hablando, desde donde les estoy hablando. Entonces, si hay una ciudad que haya percibido los impactos, yo no lo quisiera poner en los términos de positivo y negativo, pero que sí ha recibido los impactos de la migración venezolana, por supuesto, ha sido Cúcuta y su área metropolitana, Villa del Rosario, Los Patios, el Zulia, Puerto Santander, San Cayetano. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Planeación y del Banco Mundial, las zonas de frontera son las zonas que tienen los índices de necesidades básicas insatisfechas más altos en el país. Son zonas que por supuesto han estado permanentemente rezagadas, bien sea por supuesto por su ubicación geográfica, también por decisiones estatales. Y entonces cuando la población migrante llega buscando recursos en términos de atención en salud, en términos de educación, en términos de acceso a justicia, pues ellos se ven abocados a entrar en competencia con una población que también ha vivido históricamente con pocos recursos y con pocas posibilidades de acceder, ¿no? Cúcuta es una ciudad que tiene un índice de desempleo superior a la media del país. También tiene, por ejemplo, a nivel de salud, a nivel de hospitalario, tiene solamente un hospital de alto nivel de complejidad y otros 15 hospitales que están regados a lo largo del departamento, pero que no alcanzan a cubrir el total de la población. Entonces, por ejemplo, cuando llegan familias venezolanas, hombres y mujeres y niños con necesidades en términos de atención de salud, porque como lo mencionaba la profe Rosamilia, es una situación humanitaria. Ellos no abandonan Venezuela porque quieren, porque les parece divertido, porque no creo que para ninguno de nosotros pueda ser divertido tener que salir a caminar cientos y cientos de kilómetros por una carretera. Salir a abandonar su casa, abandonar sus pertenencias. Entonces tienen que venir a Cúcuta a buscar esos servicios médicos y por supuesto pues entran en confrontación con la población cucuteña norte santanderiana que también está en situación de pobreza y que necesita acceder a estos servicios médicos. Entonces allí es donde la gente nos dice, hombre, los venezolanos ocuparon todo el hospital Erasmo Meos. Y la cifra en realidad dice que durante el 2015 al 2019 se atendieron 33.000 ciudadanos venezolanos en el hospital. Claro, es una cifra alta. Y el hospital, pues por supuesto, se colapsa. Entonces, esas son las cosas que por supuesto nos hacen ver que la migración nos genera una problemática.
pero por supuesto también hay cosas positivas. Y entonces ese capital intelectual del que yo ya les había hablado previamente, que han llegado a fortalecer algunas empresas, algunas áreas de conocimiento en las universidades. También podemos hablar de ese intercambio cultural, ¿cierto? A medida que recibimos nuevas formas de ver el mundo, de pensar, de sentirse, nuevas emotividades, eso también nos va enriqueciendo y nos va también permitiendo aprender a vivir en sociedades diferentes, con formas de culturas diferentes, y eso nos ayuda a fomentar un poco también una cosa de la que carecemos, una cualidad de la que carecemos mucho los colombianos, que es la solidaridad y la tolerancia. Importante lo que usted resalta, Gladys, en el sentido de que es muy valioso para nosotros este intercambio cultural. Y a propósito de ello, Eliana, yo quisiera preguntarte para que entremos a analizar un poco más desde el sistema macro, toda esta situación del éxodo de personas venezolanas a nuestro país. ¿Cómo afecta entonces esto la economía, la construcción social, pero además la relación binacional entre países como Colombia y Venezuela? Bueno, ya como decía mi compañera Gladys Adriana, esta situación ha sido muy cambiante y ha hecho precisamente que se vean diferentes perspectivas de lo que puede ser el migrante llegando a estas zonas de frontera, ¿no? Tenemos en estos momentos, son 13 departamentos que tienen zona fronteriza con Venezuela, pero Cúcuta específicamente, donde nos encontramos, es uno de los sectores en donde más ha llegado esta movilidad de venezolanos. ¿En qué puede afectar? Hablaban o ustedes preguntaban sobre aspectos positivos y negativos anteriormente, como para complementar un poco, y es que en estas transformaciones de la vida cotidiana que han tenido que experimentar los venezolanos por llegar a un territorio que no es el suyo, tratándose de adaptar, ha hecho también que los residentes, los cucuteños, vean de alguna manera que se está abordando, que se está quitándoles el espacio que puede ser como propio, que puede ser de ellos. Entonces hay expresiones excluyentes, hay unos comportamientos negativos con relación a lo que puede dar el venezolano. Entonces, en la economía, ya bien lo decía la propia Gladys Adriana, pues nosotros tenemos en esta zona fronteriza, es una ciudad con un índice de desempleo bastante alto, casi que a nivel nacional estamos en un segundo puesto en índice de desempleo, y entonces económicamente una ciudad que durante mucho tiempo se había manejado sobre el comercio y sobre el intercambio comercial con Venezuela, pues ha afectado de alguna manera. Al llegar ellos acá se siente ese rechazo y se siente como esa prevención de lo que puede realmente llegar a realizar el venezolano. Entonces hay unas actividades laborales muy reducidas para ellos, y cuando se consigue, que eso es un aspecto positivo, como por ejemplo los profesionales que asumen cierto tipo de trabajos en espacios que normalmente los colombianos no harían. Nosotros estamos en una zona, por ejemplo, que es la zona del Catatumbo. Hay muchos galenos venezolanos que han llegado y que han tomado precisamente esos trabajos que el profesional colombiano no va a hacer por la zona en la que se encuentra ubicada el Catatumbo en nuestro departamento. Entonces, esos son como aspectos positivos. Y ¿cómo afecta económicamente? Pues realmente no sé si de pronto es una visión muy de ilusión con relación a lo que pueden ser los venezolanos, y es que cuando ellos se atreven a pasar por todo lo que pasan diariamente para poder mejorar su calidad de vida, pues están pensando también en ese cambio que le pueden dar al espacio en el que se encuentran. No todas las personas que llegan aquí a nuestro país llegan tratando de delinquir o tratando de hacer cosas que no permitan de pronto ser bien vistas, ¿no? También hay personas que llegan
tratando de subsistir, pero también tratando de aportar a partir de su trabajo, de su mano de obra, de su profesión. Entonces, eso depende también de la manera como se pueda ver. Económicamente puede afectar en ciertas zonas del país, como lo decía anteriormente la profesora, debido a la situación que se ha venido dando durante mucho tiempo en esas zonas, si hay pobreza, si hay desigualdad y demás, pero no podemos estar diciendo todo el tiempo que la llegada de los venezolanos es lo que le ha permitido de pronto que no haya una economía estable o sólida en el país, cuando nosotros ya veníamos presentando esto a nivel nacional. Profesora, es un hecho cierto que detrás de este fenómeno social hay un drama humano, como ya lo hemos manifestado anteriormente. Pero ¿qué decirle entonces a esas personas que de alguna manera consideran que es negativo la migración de los venezolanos? Porque, en palabras coloquiales, si no hay para los colombianos, si hay un déficit fiscal, si hay una deficiencia en los servicios básicos realmente insatisfechos, para nosotros los colombianos, ¿cómo va a alcanzar para los venezolanos? Esa es una pregunta, Sara, que la vamos a dejar al aire. Vamos a un corte a patrocinadores y cuando regresemos analizamos y tendremos con nuestras invitadas una respuesta acorde para aquellas personas que consideran que es negativo la vida. Continuamos aquí en Mujeres sin Filtro, un espacio de opinión posibilitado desde el canal de la Universidad del Valle, con el acompañamiento además de la Dirección de Comunicaciones desde esta alma mater, un espacio en el que buscamos posicionar la opinión de la mujer en diferentes temas de opinión y tratar, por supuesto, temas de interés nacional. Hoy tratando un tema muy importante como lo es el tema de la migración venezolana. Y me acompaña en estudio María Inés. María Inés, interesantísimo este tema, pero yo quiero que le recordemos a nuestros televidentes quiénes son las expertas en la materia que nos acompañan el día de hoy en este espacio de reflexión. Claro que sí, Sara, interesantísimo el tema, realmente es importante y sobre todo las reflexiones interesantes que gracias a nuestras invitadas hemos podido abordar. Ellas son Eliana Caterine Mojica, comunicadora social y periodista de la Universidad de Pamplona. Tenemos a Gladys Adriana Espinel, ella también es comunicadora social y magíster en estudios sobre problemas políticos de la Universidad Francisco de Paula Santander, y finalmente a nuestra profesora Rosa Emilia Bermúdez, docente en estudios de población y sobre todo investigadora de aquí, de la Universidad del Valle, Sara. Ha sido muy importante poder contar con la visión de Eliana y de Gladys, que están en el centro del problema, pero además de la profesora Rosa, que se ha dedicado a estudiar muy a fondo lo que ha significado este fenómeno de la migración para nuestro país. Yo quiero invitarlas entonces a que apreciemos un informe que hemos preparado, porque aquí en Mujeres sin Filtro la opinión de nuestros televidentes es muy importante. Y a través de Twitter hemos estado analizando, o mejor, recopilando esos puntos de vista que nos ayudarán a construir este debate. Hoy en Mujeres sin Filtro, migración venezolana en Colombia. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @AlbertPeter. La migración venezolana es la mayor movilización humana de la historia reciente de la región. Los migrantes huyen de una crisis humanitaria y económica y de la inseguridad, como en Argentina. Todo comenzó con la salida de la clase media entre el 2007 y el 2015. @TalentoVerdeCo. Ante la situación política, económica y social en Venezuela, las últimas cifras entregadas por Migración Colombia, con corte a febrero 2020, establecen que más de 1.825.000 venezolanos se encuentran radicados en Colombia. Lorenzo Montoya. ¿Cuándo será que el gobierno frena esta desbordada migración venezolana que ha convertido a Colombia en un potrero del vecino país, llenándola de delincuencia y miseria? Gerardo Venegas. La migración ilegal es un problema para los países, y sí, estoy en contra a pesar de estar legal, porque muchas veces la migración ilegal, no necesariamente venezolana, daña las posibilidades y políticas a favor del migrante legal. Por eso endurecen las políticas migratorias. @MigraciónCol. Hablar de migración venezolana no es hablar solamente de cifras, es hablar de una realidad, de miles de historias que a diario llegan a nuestro país, no por gusto, sino por necesidad. Cristian Kruger, director de Migración Colombia. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales.
Muy importante para nosotros poder contar con la opinión de nuestros cibernautas, de nuestros televidentes, a través de Twitter. Y es por eso que entonces, profesora Rosa, quiero retomar con usted, porque antes de irnos a la pausa patrocinadores, María Inés nos ponía en tela, digamos, o mejor, en la agenda una reflexión. Y es que se ha establecido el imaginario general de que, bueno, si no hay para los colombianos, entonces, ¿cómo vamos a poder atender de una manera óptima a los venezolanos que están llegando a nuestro país? Y quiero entonces arrancar esta reflexión por parte suya con el siguiente tuit que fue generado por Gerardo Vanegas, donde él nos dice: la migración ilegal es un problema para los países. Y sí estoy en contra a pesar de estar legal, porque muchas veces la migración ilegal, no necesariamente venezolana, daña las posibilidades y políticas a favor del migrante legal. Por eso se endurecen las políticas migratorias. Desde entonces, la visión de esta persona, que es un migrante legal a otro país, ¿cómo podemos entonces entender allí esas dicotomías, profesora Rosa, que se presentan en términos de la atención oportuna para la población migrante, pero además de esas políticas migratorias que se endurecen debido al éxodo masivo? Profesora, su micrófono está silenciado en este momento. ¿Podríamos, por favor, activar su micrófono para poder escuchar su opinión al respecto? No, está bien, está abierto. ¿Allí me escuchan? Sí, ahí perfectamente, perfectamente. Creo que es un punto crucial la pregunta, porque hay que ponerla en contexto de lo que son los flujos migratorios y las políticas migratorias en el mundo, en este mundo global que se supone había dicho que la movilidad humana era un derecho fundamental, ¿no? Y creo que Colombia hoy, justo como se decía en uno de los comentarios, está viviendo una situación totalmente inédita. Este es el flujo migratorio más importante que hemos tenido en toda la historia del país. Nunca habíamos tenido que afrontar ser receptores de una población migrante tan grande como lo ha constituido la población venezolana. Ahí teníamos el dato, 1.825.000 para el año 2020. Y creo que como Estado y como sociedad nos permite reflexionar justo sobre, digamos, lo que somos como sociedad y lo que somos como sociedad en términos de ofrecer una recepción a los migrantes. Creo que ha faltado una política estatal más clara, más expedita, más en política social, en política de recepción. Es decir, tener una política migratoria hacia esta población venezolana. Sabíamos que se iba a presentar porque la coyuntura humanitaria, económica estaba ya planteada de años atrás, y lo que hemos vivido en los últimos 3 años es que ha ido en escala, y no hemos tenido la capacidad de generar los instrumentos como Estado para atender en términos de políticas sociales y en términos de políticas migratorias este fenómeno social. Creo que ese es un primer llamado, digamos, la ausencia de esa política estatal. Pero como sociedad también creo que tenemos una responsabilidad grande, y es que como sociedad hemos tenido la oportunidad de ofrecer esa solidaridad, ¿no?, a la población migrante que está llegando. Nosotros siempre hemos sido un país emisor de migrantes. Hemos mandado muchísima población a Estados Unidos, que es nuestro principal destino. Tuvimos un éxodo hacia España en inicios de los años 2000 muy grande también. Y ahí, digamos, siempre hemos sido emisor de migrantes. Y en esta ocasión que nos han desarrollado un país receptor, creo que esa historia de ser un país emisor se nos ha perdido, y no hemos sido como capaces como sociedad, porque no ha habido, digamos, la agencia, ¿no?, el proceso pedagógico también para la población de entender qué es ser un migrante y qué necesita un migrante y cómo recepcionar a un migrante, cómo acoger un migrante. Profesora, también ha faltado la interpelo un segundo, y es porque me parece interesante a raíz de lo que usted ha mencionado, porque las cifras no mienten, y hay inclusive un mensaje interesante que quiero compartirlo, y es que dicen que ante la situación política, económica y social en Venezuela, las últimas cifras entregadas por Migración Colombia con corte a febrero de 2020 establecen que más de 1.825.000 venezolanos se encuentran radicados en Colombia. Estas cifras ya las habíamos hablado hace unos minutos, pero eso sustenta lo que usted acaba de decir, y es que Colombia sería el país receptor
el primer país receptor en el mundo de venezolanos por encima de Estados Unidos y de España, según las cifras, profesora. Sí, somos el primer país receptor de venezolanos, es decir, la condición de frontera, eso es una característica, la misma historia, por ejemplo, México, Estados Unidos nos muestra eso, ¿no? Que ser un país de frontera siempre va a exponer al país de frontera esa posibilidad de tener el mayor flujo migratorio en una situación humanitaria como la que estamos viviendo, es decir, el sitio más expedito para migrar es ese país de frontera, y en este caso somos pues Colombia, ese país, y además con una amplia frontera, con una frontera muy, muy grande. Es muy parecido, digamos, a esa situación México-Estados Unidos. Pero entonces retomo mi punto. Entonces, como sociedad no hemos tampoco logrado resolver el asunto, ¿no? Aquí en Cali tuvimos estos cordones humanitarios alrededor del río Cali, cerca al terminal, que fueron tan ilustrativos, ¿no? De esta situación tan crítica de la población. Y pensando un poco en esto de los efectos y pensando un poco como en la condición humana y la crisis humanitaria, yo creo que Eliana lo había dicho al inicio, ¿no? La situación de mujeres y niñas que acompañan estos flujos migratorios en los últimos 3 años nos está mostrando, digamos, el alto nivel de vulnerabilidad para estos niños, niñas y para las mujeres que están pues a cargo de ellos fundamentalmente. Son hogares completos, pero con una gran cantidad de niños, niñas y también de mujeres. Y eso los coloca en una situación de vulnerabilidad muy, pero muy alta en todos los sentidos, económicas, sociales, de salud, de formación. Y pensemos en lo que como sociedad tenemos que ofrecer, ¿no? Tendríamos que ofrecer a esta población migrante que hoy tenemos al frente. Creo que nos hemos quedado muy cortos. Hay, digamos, un llamado a este cambio de percepción negativa de la migración y a este fenómeno de la xenofobia. Por supuesto, si no hay una política social para desarrollar una acogida oportuna, pues se van a presentar estos problemas. Aquí lo que se trata es de hacer un trabajo preventivo, realmente de acogida, de recepción, de ofrecer alternativas laborales y alternativas sociales para realmente considerarnos una sociedad receptora y prevenir, ¿no? El daño humano y el daño social que está en juego, tanto para los migrantes venezolanos como para la población en cada ciudad donde estos migrantes están llegando. Entonces, esa prevención debería de ser en doble sentido, tanto para ellos como para nosotros. Pero la única manera es que el Estado tome riendas sobre el asunto y ejerza ese papel de política migratoria que se requiere en estos contextos. En ese sentido, profesora, y pensando un poco más en que en el siguiente bloque vamos a ahondar en esas herramientas que se deben construir por parte del Estado para que podamos entonces responder de manera efectiva o asertiva a las dinámicas de migración de las que somos objeto en este momento, yo quisiera, al igual que usted, remitirme a unas palabras o a un concepto que trajo a este debate la profesora Eliana en su primera intervención, y es que ella tocaba el tema de la xenofobia y exponía pues unos términos, pero además también como unos escenarios mejor, en los cuales se presentaba la xenofobia y a quienes estaba entonces guiada. ¿Cómo como sociedad, Eliana, entonces manejar este proceso de la xenofobia? Porque es indudable que en el proceso de la migración y en el encuentro de las diferentes ideas que ya hemos visto, pues de acuerdo a las disertaciones se dan, cómo manejarlo, pero además, ¿cuáles son entonces los escenarios que se encuentran en el espacio más crítico por cuenta de la xenofobia en este momento? Bueno, indudablemente las mujeres, como lo decían anteriormente la propia Emilia, han tenido que verse muy vulneradas precisamente en este fenómeno social. La verdad es que el Estado se ha quedado muy corto. Se han hecho algunos ejercicios de unas universidades aportando para la construcción de una política pública migratoria, pero el Estado sí se ha quedado corto en generar esa política que les dé la posibilidad a esta población de no sentirse tan vulnerada aquí precisamente en el país. Yo considero que, pues, si lo vamos a ver, hay una experiencia internacional muy grande con relación a la adecuación de la integración de los migrantes, ¿sí? En diferentes procesos, tanto económicos como sociales. Entonces, esta xenofobia podría contrarrestarse si realmente se diera esa adecuada integración de las personas
migrantes venezolanas en nuestro país, ¿no? O en los países receptores. Ellos podrían, por ejemplo, manejar o podrían exponerse a cierto tipo de trabajos, podrían hacer emprendimiento, podrían hacer empresa, crear empresas y negocios familiares, que eso le ayudaría mucho a la economía, por ejemplo, del país, pagarían también impuestos y demás. Entonces, la xenofobia desafortunadamente también ha tenido en algunos momentos un aliado que ha sido los medios de comunicación cuando muestran la información de los migrantes. Anteriormente, cualquier tipo de situación delictiva que sucedía, no se hablaba, no se le ponía el apellido de quien estaba cometiendo el acto delictivo. Ahora los medios de comunicación también nos han mostrado o nos han llevado a una realidad y a acrecentar un poco ese tipo de xenofobia por estas personas, ¿no? Hay un informe que sacó la OXFAM del 2019 precisamente, donde habla específicamente de cómo los medios de comunicación han contribuido a que se presenten este tipo de situaciones frente a las personas que están llegando a nuestro país. O sea, que los medios también han hecho su papel para que nosotros tengamos como ese estereotipo o esa representación de lo que puede ser el migrante venezolano. Entonces, la xenofobia podría contrarrestarse quizás con algunas campañas. Los organismos de cooperación internacional han venido trabajando también mucho en eso, para mostrar campañas y estrategias en donde veamos al venezolano o al ciudadano como un igual, ¿no? Es una persona que está pasando por diferentes situaciones, que está llegando a nuestro país, pero también que tiene las mismas oportunidades que tenemos nosotros y que podemos, que somos también profesionales, que también somos familia, que somos madres, cabeza de hogar. O sea, tenemos los mismos comportamientos, y eso hace también que de pronto, a través de algunas estrategias y unas campañas que se puedan generar a través de los medios de comunicación, ayudaría mucho para que se contrarrestara un poco este tipo de situaciones que se presentan frente a los migrantes venezolanos. Conociendo este contexto y, digamos, esas actitudes de ciertos colombianos frente a este fenómeno, es importante ahondar un poco más y de manera concreta en los mecanismos que debe asumir el gobierno nacional para darle cara y una solución, por lo menos en el mediano plazo, a este flagelo que hoy en día es trascendental en nuestro país. Vamos a ir a unos corte a patrocinadores y cuando regresemos dejamos esta preguntita en el aire, Sara, y nos adentramos a conocer las reflexiones de nuestras invitadas. Entonces vamos a unos patrocinadores, no se muevan porque ya regresamos aquí en Mujeres Sin Filtro. Continuamos en Mujeres Sin Filtro, hoy tratando un tema de interés para la agenda nacional, como lo es el éxodo de personas venezolanas a nuestro país. Hemos podido, de la mano de nuestras tres expertas, establecer un contexto del por qué se ha presentado la migración de las personas venezolanas, entender un poco que hace parte de dramas humanos que se trasladan a nuestro país buscando poder establecer unas condiciones de vida dignas. También hemos podido conocer a través de la disertación con ellas que no todos los venezolanos que llegan aquí pues son personas sin educación o que no puedan aportar a la construcción de nuestro país. Y hemos logrado identificar además que definitivamente estamos desprovistos de herramientas y de mecanismos como país y como sociedad para atender esta situación que se nos presenta en nuestra historia reciente.
Pero entonces, profesora Gladys, habiendo identificado de la mano de Eliana y de la profesora Rosa que, por ejemplo, no contamos con herramientas lo suficientemente, digamos, explícitas, avanzadas o bien fundamentadas en este momento como país para atender esta migración, y que de ella además subyacen fenómenos como el de la xenofobia al que tenemos que enfrentarnos y al que en cierta medida los medios de comunicación contribuyen, ¿cuáles considera usted entonces que son esos desafíos que tienen las organizaciones, pero además también la sociedad colombiana, para poder contribuir a mermar este, digamos, flagelo que se ve en torno a lo que es y representa la migración de venezolanos, que como vemos va en aumento? Bueno, pues son varios temas aquí, y quería también referirme a una idea que nos propuso la profesora Rosa Emilia, y es el hecho de que no contamos con una política pública migratoria. Hasta el 2009, Colombia tenía políticas públicas para los colombianos retornados, por lo que ya hemos conversado, éramos un país expulsor de migrantes, y por supuesto en nuestros 200 años de historia republicana no hemos tenido un flujo migratorio tan fuerte como el que se dio con los venezolanos. Por lo tanto, no teníamos una cultura de recepción de migrantes, y eso prácticamente fue lo que nos condujo a que muy apresuradamente, sobre la marcha, empezáramos a la construcción de esas políticas públicas. También, como lo mencionaba la profesora Eliana, pues desde las universidades de la frontera, organizados a través de la red de estudios de asuntos fronterizos, adelantamos en acompañamiento con la Gobernación de Norte de Santander algunos trabajos metodológicos y participativos para la construcción, para aportar a la construcción de esa política pública. Y esa política pública precisamente está en fortalecer los recursos y todas las políticas sociales en zonas de frontera que, como ya les mencioné, tienen los índices de necesidades básicas insatisfechas más altas del país, y también, como ya lo dijimos, los índices de desempleo más altos. Pero también pasan por precisamente generar desde la institucionalidad pública rutas de atención, referenciación y orientación a la población migrante, ¿cierto? Entonces a muchos de pronto nos puede sorprender, pero es que estaban todos aglomerados en el parque, es que están todos haciendo unas filas terribles, no se podía entrar a la registraduría porque era cantidad de gente. Claro, porque no teníamos un diseño de unas rutas donde los migrantes supieran, para poder acceder, tengo que paso a paso. Todo eso lo ha venido construyendo los entes territoriales con el apoyo, por ejemplo, de agencias de cooperación internacional como la OIM, como la ACNUR, que han tenido experiencia, por ejemplo, en otras regiones del mundo, y que nos han ido enseñando poco a poco a cómo sortear esa situación y a cómo poder de verdad aportar en los procesos de atención, referenciación y orientación a la población migrante. Por ejemplo, la OIM desarrolló un proyecto bien importante aquí en Norte de Santander, enseñando a los funcionarios públicos de municipios receptores de población migrante qué hacer, cómo atendernos, en el marco de qué normatividad. También formándonos sobre los derechos y los deberes que tenemos nosotros como ciudadanos colombianos, pero también los derechos y deberes por toda la normatividad internacional que ha firmado el gobierno nacional con relación a la atención a migrantes y a refugiados. Entonces, un espacio como este de la Universidad del Valle, Mujeres Sin Filtro, pues es una forma de contribuir precisamente a que vayamos reconociendo el fenómeno, y que lo vayamos comprendiendo, y que vayamos pintándonos una ruta para poder sortearlo y generar un ambiente de convivencia de la mejor manera que podamos hacer. Importante, profesora. Sí, vamos, importante. Sara, concluyendo, digamos, ya tenemos toda la evolución histórica de este fenómeno de migración de venezolanos aquí en nuestro país. Tenemos las causas, el tipo de población, y ahora estamos ahondando en los desafíos y en los mecanismos que debe implementar el gobierno. La profesora acabó de mencionar la política pública, la inclusión de recursos en esas zonas, digamos, debilitadas como Cúcuta y otros municipios donde se asientan con mayor veras estos venezolanos. También entiendo sensibilizaciones para las personas y rutas de atención.
¿Qué otros mecanismos, y para cederle el uso de la palabra a nuestras otras dos invitadas, debemos tener en cuenta para poder afrontar esta situación? Profesora Eliana. Bueno, creo que otro mecanismo es también que desde las universidades empecemos a trabajar precisamente este tipo de fenómeno social, porque si bien es cierto, están entrando a nuestro territorio desde la universidad o desde las diferentes universidades del país, no se está teniendo en cuenta cómo trabajar con este tipo de población, qué tipo de deberes o qué tipo de derechos también puede tener esta población. Entonces yo creo que un punto importante sería que las universidades, tanto públicas como privadas, empezaran a tener unos espacios de socialización y de reconocimiento con el otro, con esa persona que está llegando y que está cambiando toda su forma de vida. Desde allí se podrían construir muchas cosas con nuestros estudiantes, pero sobre todo se podrían generar unos espacios de discusión bien interesantes en pro de las personas que están pasando por una situación que anteriormente ni siquiera yo creo que habían pensado que podrían llegar a pasar. Entonces creo que el espacio es como para también hacerle la invitación a la universidad o a las diferentes universidades, no solamente a las universidades que hacen parte de esas zonas de frontera, sino a todas, porque este fenómeno no solo está afectando a las zonas de frontera. Los venezolanos, es como ustedes lo decían hace un momento al inicio, pues Bogotá es la ciudad receptora con más migrantes, entonces empezar a generar ese tipo de mecanismos desde el interior de las universidades para empezar a reconocer al otro y a saber que ese otro también tiene muchas posibilidades de dar en nuestro país. Muchas gracias, Eliana, por esto que nos dices, porque es muy importante que se refleje definitivamente ese universo que se contiene desde la universidad hacia las dinámicas sociales que se enfrentan desde la sociedad. Y en ese sentido, profesora Rosa, entonces, desde lo que hemos esbozado, ya la necesidad de diferentes mecanismos desde los entes gubernamentales, desde los entes territoriales, la sensibilización, pero además que haya todo un reflejo desde la universidad. ¿Qué otros desafíos o qué otros mecanismos o herramientas considera usted que se necesitan generar para poder atender de una mejor manera esta situación? Sí. Yo pienso que hay como tres aspectos fundamentales que yo creo que en los que es inevitable e impostergable tener una acción desde los distintos frentes. Uno es, digamos, avanzar en esa política migratoria integral. Necesitamos que este 50% de la población que no está legalizada en el país, que no está documentada, pueda acceder a tener sus papeles, su documentación, que aquellos venezolanos que ya están en el país y han decidido quedarse aquí puedan tener una condición de ciudadanos regulares en el país. Y eso solo es posible mediante la definición de una política migratoria que otorgue estas posibilidades y que se plantee un plan concreto para regularizar la población venezolana en el contexto colombiano, en todas las instancias, y que permita regularizar y normalizar esa situación migratoria. Eso lo hacen todos los países, es una obligación, es una necesidad, y en este caso, digamos, es la única posibilidad de dejar de decir que tenemos el 50% sin documentación, sino efectivamente adentrarnos a hacer la tarea, y esa es una decisión de gobierno. Lo otro es, necesitamos caracterizar la población venezolana en el país. Ya dijimos que era un flujo muy heterogéneo, que responde a distintas oleadas. Esa es la idea que tenemos. Están contados, tenemos 1.825.000 habitantes. Es un número absolutamente, digamos, significativo en nuestro contexto de país. Entonces necesitamos a esa población tenerle la caracterización. Cuando digo tener la caracterización es poder precisar niveles de calificación, edades, requerimientos poblacionales, experiencias laborales, ¿no? Experiencias educativas, para poder realmente
tener unas medidas de política que sean asertivas y sean dirigidas a unas poblaciones específicas y poder tener un mayor control sobre el problema migratorio, sobre la población migratoria venezolana. Y hay una política social también, digamos, que está en mora, hay algunos esfuerzos en eso, se dio acceso a la salud, en los colegios, en las escuelas se ha permitido que los niñas venezolanos ingresen, pero creo que debería de haber una política social mucho más clara, mucho más contundente y sobre todo mucho más efectiva en el ejercicio de derechos de la población venezolana en nuestros contextos, por lo menos en los derechos básicos: salud, educación, vivienda y para los niños y las niñas, digamos, condiciones de alimentación, de nutricionales básicas. Creo que allí es también una medida de gobierno y estamos en mora de hacerlo. Profesora, y creo que el problema más difícil, termino la idea, el problema más difícil que tenemos es el problema de empleo, es el problema de trabajo, es el problema de generación de ingresos. Cali tiene una tasa de desempleo en este momento del 28%, ¿no? El país tiene en este momento una tasa de desempleo del 23%. Y en esas condiciones, pensar, digamos, en la inserción laboral de la población venezolana es un desafío enorme, enorme. Allí sí, si no hay para los colombianos, digamos, condiciones de trabajo y empleo, generación de ingresos, imagínense la bomba que es tener esta población venezolana que no tiene documentos, que está recién llegada, que está en la calle deambulando y no tener opciones de trabajo. Entonces creo que el problema estructural que hemos tenido de desempleo se hace crisis con esta situación, digamos, adicional de la población venezolana en el contexto del país, y allí toca que tomar medidas fuertes, muy fuertes. La caracterización podría aportarnos elementos para mirar qué opciones laborales hay. Hay un efecto claro en el último estudio que se hizo sobre empleo en Cali. Se veía que el efecto de la población venezolana en la ciudad era muy importante para esa tasa de desempleo tan alta y para la reducción de salarios, de ingresos que han habido. Es decir, tenemos un efecto de disminución vía mayor población venezolana que se está ofreciendo en el mercado laboral por las condiciones de desempleo. Entonces hay un efecto adicional, digamos, de la población en el contexto del mercado laboral, y es un problema estructural que requiere de políticas muy específicas y de que se lo tomen en serio, pero en serio es en serio, para poder abordar esta situación, que es una situación humanitariamente crítica, y que los gobiernos nacionales y en los gobiernos locales, municipales, en contextos diferenciados de Bogotá, Cali, la frontera, deben de asumir rigurosamente y en detalle. Y ahí estoy de acuerdo con las colegas, las universidades podríamos aportar, si los gobiernos locales nos convocan, a realizar los estudios que permitan definir políticas concretas. Muchísimas gracias. Antes de finalizar, lo que yo quería acotarle, precisamente una reflexión que a bien lo tenemos, digamos, dar a conocer, es que resulta hasta importante, como usted lo mencionaba hace un rato, vincular entonces a este personal venezolano a nuestro sistema productivo, y de alguna manera puede solucionarse el tema de la salud, por ejemplo, porque podrían cotizar en un régimen contributivo, profesora. Claro, es la forma de integración por excelencia. Es la del mercado laboral, ¿no? Es la que más integra, es la que mejores opciones de bienestar produce en la población, así sean con salarios mínimos, pero la generación de ingresos y los salarios mínimos son la forma de integración más expedita que tenemos en cualquier sociedad, y entonces por lo menos debería haber una política clara para esta inserción. Lo otro son, digamos, transferencias, ¿no? Políticas para acceder a la educación pública o a la salud. Eso sale más costoso para el Estado, sale más rentable para todos, y es más digno humanamente si a la gente se le ofrece un trabajo, porque le proporciona la capacidad y la autonomía de estar trabajando y construir su vida más dignamente, ¿no? Con derechos. Claro que sí. Ha sido un espacio muy interesante el de hoy. Hemos podido generar un espacio de disertación muy importante que nos ha permitido y nos ha llevado a reflexionar al respecto de los conceptos personales, pero también de los conceptos colectivos que se tejen al respecto de lo que ha sido, es y por mi parte pienso que seguirá siendo el éxodo de las personas venezolanas a nuestro país. Queremos agradecer especialmente a las profesoras Eliana Mojica, Gladys Espinel y Rosa Bermúdez por responder a este llamado desde aquí, desde Mujeres Sin Filtro, por ayudarnos a construir este debate
haciendo parte de este espacio de disertación. Muchas gracias por habernos acompañado y unirse a nosotras en esta aventura de la virtualidad, de la cual esperamos pues que no solamente ustedes vuelvan a acompañarnos, sino poder tener muchos más invitados en lo que nos resta de lo que será este programa, a través del cual los acompañaremos todos los martes, y si no estoy mal, María Inés, jueves, corríjame usted si me estoy equivocando. Solamente martes. Perfecto, martes, de 9 a 10 de la noche, posicionando la opinión de la mujer en diferentes temas, como lo hemos hecho el día de hoy, María Inés. Claro que sí, Sara, encantadísima de estar aquí contigo en este set, con nuestras invitadas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en este espacio con nosotros, y no faltaba más los invitados televidentes que van a estar acá. Van a estar acá todos los martes de 9 a 10 de la noche. Los esperamos y muchas gracias por acompañarnos. De esa manera llegamos entonces al final de esta emisión de Mujeres Sin Filtro. No olviden, por favor, seguirnos a través de las redes sociales @canal Univalle TV. Nos encontramos entonces en una próxima charla.